Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo World of Revelation número 1, con guión de Al Ewing, Steve Foxe y Ryan North, y arte de Agustín Alessio, Jesús Merino y Adam Swalowski. Espero que les guste. La historia comienza en Arako. Vemos a un hombre enmascarado observando en solitario, y de él se nos cuenta. El mensajero espera. Ha esperado aquí durante 5 días. Habría esperado 5 más. 10 días en la montaña, 10 en la base, reuniendo suministros para la escalada y la vigilia. Pequeños trabajos para los Araki, quienes, por sus propias razones, no pertenecen a ningún otro lugar más que aquí, bajo la vasta sombra de Iska. Ese ha sido el patrón de su vida durante los últimos 8 años. Subir y descender, mantener su vigilia, cumplir su penitencia autoimpuesta. Esperar, esperar. Y de pronto, la espera termina, cuando la señal psíquica de Bay de Blood Moon, la luna de sangre, entra en su conciencia. La atrapa con cuidado, como si transportara algo tan frágil y valioso como cristal hilado. Perder siquiera un matiz de significado podría hacer que estos 8 años de sacrificio no valieran nada. Cuando el mensajero está seguro de haber almacenado el mensaje correctamente en la fortaleza de acero de su mente, se da la vuelta y comienza a caminar. Ahora tiene el mensaje. Es hora de entregarlo. Problemas al pie de la montaña. Las montañas de Iska son para aquellos, como Iska, que no pueden vivir en ningún otro lugar de Arako. Arako es un mundo acogedor, más que la tierra en estos tiempos, pero aún hay quienes no encuentran su lugar. Y ni siquiera las montañas de Iska son para todos, porque Iska no permite la violencia. Así que, al pie de la montaña, los guardianes se congregan, lanzan amenazas, muestran espadas y poderes ofensivos. Hay un peaje para atravesar este lugar. El mensajero se concentra distraídamente por un momento, y el peaje se paga, con intereses. En las tierras de los Daemon, él es una curiosidad. Como aliado de Orc, el primer vocero, se encarga de sus propios asuntos. Los Araki rara vez vienen aquí. Para muchos, los Daemon siguen siendo el enemigo. A veces hay incursiones, pero ninguna acción parece tener importancia para los residentes. Los Daemons han reclamado una amplia zona, pero no desean expandirse. Tratan esta parte del mundo como lo han hecho desde el fin de la Genesis War, como un lienzo reutilizable. Los edificios surgen de la nada, construidos con intensidad febril y destruidos poco después. Cavan túneles, los llenan de arcilla y los excavan de nuevo. Crean objetos extraños, los contemplan, los rompen, los lloran. Hay un patrón en todo ello, aunque el mensajero no puede comprenderlo. Un ejercicio religioso, una forma de juego, una sátira del mundo que los rodea. El mensajero examina sus mentes, cuidando no invadir sus pensamientos más íntimos. Parecen completamente humanos. A la sombra del Spireveil, el mensajero se oculta, avanzando lentamente para no ser detectado por los Summoners. Hubo un tiempo en que se hablaba de planes oscuros en este lugar, un proyecto de clonación para restaurar a Tarn de Oncarin, en una nueva forma, con poderes terribles. Si eso fue cierto alguna vez, los sucesos en la Tierra interrumpieron el plan. El mensajero habría preferido a Tarn. El nuevo amo del Spire es mucho más peligroso. Este es el territorio de Sugarman. En Port Prometheus, los humanos lo miran con desconfianza. El antiguo puerto Prometheus hace tiempo desapareció, pero el nombre quedó como asentamiento para los Homo sapiens, refugiados de la Tierra. Son los que lucharon contra Revelation y sobrevivieron para contarlo, y por eso, conos sin poderes mutantes también son de Arako. El mensajero se sorprende por los susurros a su espalda, las miradas cortantes, los pensamientos hostiles. Creía que, bajo el alcalde Marshall, Port Prometheus mantenía buenas relaciones con sus vecinos mutantes. Por un momento, se pregunta si los viejos odios y prejuicios, las viejas enfermedades de la Tierra, están encontrando terreno fértil en este nuevo mundo. Y entonces entiende la verdad. No desconfían de los mutantes, desconfían de él, porque ellos son de Arako y él no.
saben que él no ve este planeta como un hogar, sino como un exilio, un lugar de martirio. Él odia este lugar, y ellos lo desprecian a él. En las Morrowlands debe pelear. El resto de Arakko se ha calmado desde la Genesis War. Los Arrakis se están acostumbrando a la paz, pero los Morrowlanders se han vuelto más duros. Bajo Genesis, los artistas y poetas fueron despreciados. Bajo Tarn, fueron encarcelados y torturados. Incluso en los primeros días del planeta Arakko, fueron marginados. Esa fue la forja que los formó. En Arakko, quienes crean son los guerreros más peligrosos. Y en Morrowlands, el arte es sagrado. El pensamiento que lo genera es sagrado, sagrado y privado. Han pasado 6 años desde que el primer telépata fue ejecutado por robar ideas. No fue el último. Los telépatas tienen prohibido entrar en Morrowlands. Pero el camino más rápido hacia la costa pasa por allí. La autoexpresión adopta muchas formas. En Arakko, forjar una espada es una forma de arte. Y también lo es usarla. El mensajero espera sobrevivir a esta experiencia artística. Weaponless Zen lo espera en la orilla del mar de Sobunar. Ella ha sido muchas cosas en su larga vida. Una guerrera para los Vile, una mercenaria del Consejo Galáctico. Ahora ocupa el lugar de su padre como el Seed of Nothing, uno de los Night Seeds del Great Ring que mantiene este mundo en movimiento. A sus espaldas, la gente la llama la Fisher Queen. Sin decir palabra, cura sus heridas y lo lleva en su bote a través del océano tranquilo hacia la Autumn Island, la isla del otoño, y hacia el Autumn Palace, el Palacio del Otoño, lugar que antes sirvió como hogar de Magneto en Arakko, pero que ahora es morada de un nuevo señor, Apocalipsis. El mensajero avanza por los pasillos y le dice a Apocalipsis que Magneto habría estado impresionado por el lugar. Desde su trono, Apocalipsis le da las gracias, pero aclara que el tiempo es escaso para hablar de arquitectura. El mensajero se quita la máscara, recordando que cada segundo es valioso, aunque señala que podría haber depositado el mensaje en su mente desde medio mundo de distancia. Apocalipsis replica que no confía en él ni siquiera en los mejores momentos. Necesita mirarlo a los ojos antes de bajar la guardia. Además, si el mensaje no fuera importante, no habría corrido el riesgo de entregarlo en persona. El mensajero, sin entender del todo su lógica, se lleva la mano a la cabeza y declara que el mensaje ha sido entregado. Apocalipsis lo recibe telepáticamente y comenta: «Como temía, el muchacho rema en aguas poco profundas, negándose a adentrarse en las más profundas. Toma el camino fácil, el perezoso. No ha hecho lo suficiente. No es suficiente. Debía haber elegido a Rictor». «Bueno, todos tenemos remordimientos», le responde el mensajero, mientras se retira la capucha. «Después de todo, Douglas también fue mi alumno». Ahí vemos con claridad quién es este mensajero: Charles Xavier, el Profesor X, quien ahora puede caminar y lleva puesto un uniforme amarillo de los X-Men. Apocalipsis se pone de pie y le responde: «En efecto, y por respeto, pediré tu opinión. ¿Debemos tomar el camino más difícil, Charles? ¿Debemos darle una oportunidad a este muchacho o deberíamos destruirlo ahora?» Y con Charles Xavier y Ensa Banur mirándose mutuamente, terminamos esta primera historia llamada El Mensaje. La segunda historia nos lleva al pasado, a 2 años desde que empezó la Age of Revelation, en Filadelfia. Hulkling y Wiccan aparecen de repente en la base de Revelation, teletransportados por la magia de Billy. Apenas llegan, Wiccan pregunta: «¿Cuántos han muerto, Ramsey?», dando así comienzo a la historia llamada Nunca me dejes ir. Mientras la gente de Revelation se prepara a defenderlo, Doug le responde: «Wiccan, Hulkling, esto no es un buen momento. Estoy emprendiendo un trabajo importante». Pero Billy le repite la pregunta llorando. Mientras tanto, Hulkling piensa: «Mi esposo es un héroe. Lo supe desde que éramos adolescentes luchando contra Kang y el Doctor Doom juntos.
Billy siempre ha sido el más valiente de todos nosotros, incluso si él nunca lo dice. Por eso lo amo. Cuando el virus X golpeó a Nueva York, la magia de Billy nos salvó, pero no se sintió un héroe después de eso, porque su magia solo nos salvó a nosotros, no a los amigos con los que habíamos luchado casi toda la vida. Mientras Wiccan se dirige a donde está Revelation, Hulkling se encarga de distraer a sus serafines. Billy se enfrenta a Doc, diciéndole: Kate Bishop, Ellie Bradley, Cassie Lang, todos muertos. ¿Esta es tu revelación? ¿Muerte y destrucción masiva? Wiccan ataca a Revelation, pero él bloquea su disparo con una mano, mientras le responde: 3K detonó esa bomba génica, Kaplan. Seguramente ya lo sabes. Aún así, aunque las bajas siempre sean lamentables, el progreso exige sacrificio. ¿Sacrificio? Te mostraré lo que es el sacrificio, le responde Wiccan, con los ojos estallando de furia. Mientras tanto, Hulkling piensa: Billy puede pronunciar casi cualquier cosa hasta hacerla existir. Es la persona más poderosa que conozco. Puede ser aterrador. Y cuando la gente tiene miedo, a menudo toma decisiones crueles e irrevocables. Wiccan se eleva sobre el suelo. Sus manos brillan con poder mientras pronuncia un conjuro. No más virus. No, mentira, el de él es más original. Revertir el virus X, revertir el virus X, revertir el virus X. Revelation, por su parte, le pide ayuda a Cora, una mutante de Arakko que puede amplificar los poderes de otros. Y luego, al estilo Black Bolt, lanza un potente grito contra Wiccan. Una sola palabra que lo termina todo. ¡Babel! Hulkling reacciona de inmediato, rompiéndole la espalda a uno de los serafines de Revelation y soltándolo, para dirigirse corriendo hacia donde Billy, preguntando: ¿Qué le hiciste? Le quité el lenguaje, responde Revelation. Si hubiera guardado esa lengua mágica, tal vez podríamos haber llegado a otra conclusión. Pero el tiempo de las soluciones a medias ya ha pasado. Tengo un mundo que salvar. Hulkling toma un aspecto monstruoso mientras piensa: en ese momento, estoy más allá del lenguaje. Solo soy odio. Al verlo, Revelation le advierte: elige bien tu próximo movimiento, Hulkling. Tengo legiones de serafines y coristas a mis órdenes. Y cualquier satisfacción que obtengas atacándome será pagada por William, multiplicado por 10. Finalmente, mientras ve a Hulkling cargando a Billy en brazos y marchándose de allí, agrega: debes saber una última cosa. Dejarlo con vida no fue un acto de piedad, Hulkling. Fue una advertencia. Hulkling vuela sobre la ciudad, sosteniendo en brazos el cuerpo de Wiccan, hasta que descienden sobre una azotea en ruinas. Hulkling deja a su esposa en el suelo, mientras piensa: Billy se mueve durante todo el vuelo fuera de la zona afectada. Al principio, creí que tenía dolor, pero es peor que eso. Hulkling intenta que Billy reaccione, llamándolo con cariño, pero este se da la vuelta, intentando decir algo que no puede decir. Creo que sacaron la idea de la serie de Agatha. Al verlo así, Hulkling piensa: Billy está justo frente a mí, pero es como si estuviera a un mundo de distancia, y puedo notar que eso lo aterra tanto como a mí. Ya hemos perdido a casi todos los que conocemos y amamos. Todo lo que nos queda somos nosotros. No hay nada que Billy no haría por mí, y no hay límite al que yo no llegaría por él. La bomba génica proyecta una larga sombra, pero su corrupción aún no ha alcanzado a todo el planeta. Todavía. Aún hay personas a las que acudir por ayuda. Psíquicos mutantes, sanadores, científicos, magos y místicos, y aquellos que se encuentran en el límite entre todos ellos. Cuando todo lo demás falla, hay que considerar tratos más oscuros y recurrir a viejos amigos en lugares lejanos. Nada de eso ayuda.
Pero ver lo que Revelation le hizo a Billy asusta a cualquiera que intente ayudarlo. Ramsey tenía razón. Esto fue una advertencia y caímos directamente en su trampa. El virus se convirtió en una oportunidad para Ramsey. Dejó claro que haría cualquier cosa para impulsar su visión de la raza mutante. Ahora Billy asusta a todos, pero por una razón diferente. Cualquiera que aún viva en Nueva York ha sido cambiado por la bomba génica, mutado más allá del reconocimiento. No estaba seguro de si la magia protectora de Billy seguiría manteniéndonos a salvo del virus X, pero necesitábamos volver a casa. Él necesitaba estar en un lugar que pudiera tener sentido para él. Ya nada tiene sentido. Ahí vemos cómo Wiccan arroja al suelo las fotos que ambos se tomaron con familiares y amigos. Una vez goberné un imperio. Podría haber ido a la guerra con Revelation, arrasado sus territorios desde la órbita. Pero eso no traería a mi esposo de vuelta. Podría pasar el resto de mi vida buscando venganza por lo que Doc Ramsey hizo. Pero entonces, ¿quién cuidaría de Billy? Él está completamente solo dentro de sí mismo. Mi esposo es un héroe. Él es mi héroe. Pero la era de los héroes ha terminado. Terminamos con una imagen de Billy y Hulkling, abrazados, con los cuadros rotos, desparramados en el suelo. Pero si esta historia es triste, más lo es la que sigue. La tercera historia comienza en una sala en ruinas, entre estatuas y ventanas rotas. Una figura monstruosa se arrastra bajo la luz. Uno pensaría que es Venom, Carnage o algo parecido, pero no es así. Esta figura atrapa una vasija con uno de sus tentáculos, luego abre su mochila y la guarda dentro. Mientras vemos esto, se nos cuenta: el mundo está muriendo. No rápidamente, ni de una vez, pero está muriendo. El virus X no va a desaparecer. Los territorios de Revelation no van a dejar de expandirse. Algún día lo cubrirán todo. Se verá como una victoria, pero será un toque de muerte. El nombre de esta criatura es Franklin Richards. Y hubo un tiempo en que se suponía que sería el último sobreviviente de nuestro universo. Ahí vemos a Franklin, hijo de Reed Richards y Sue Storm, de los Cuatro Fantásticos, alejándose del lugar, en el inicio de la historia llamada La Época de la Revelación. Luego, mientras vemos los cuerpos de Reed, Sue, Johnny, Ben y Franklin tirados en el piso, se nos cuenta: el virus fue repentino, impredecible, atacando antes de que alguien pudiera reaccionar. Mató a toda su familia, pero lo cambió. Provocó crueles mutaciones que lo dejaron monstruoso y perdido. Franklin tuvo que reaprender cómo vivir dentro de este cuerpo. Había nacido con los poderes de un dios, pero esta nueva forma se los arrebató. Y más, lo dejó indefenso. Su cuerpo no puede sobrevivir fuera de los territorios de Revelation. Su vida está ahora limitada por un área de expansión que devora el planeta, lentamente, pero sin detenerse. Es lo bastante inteligente para saber que lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo no es sostenible. Luego, mientras vemos cómo, fuera del museo, unos monstruos lo destruyen todo, mientras que Franklin se aleja, la voz agrega: caerá algún día y arrastrará consigo a la humanidad y a la raza mutante. Cuando ocurra, será el fin de todo, al menos por un tiempo. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Moonex. Finalmente, Franklin llega hasta la entrada de una cueva, con la mochila sobre el hombro y un tono cansado en la voz mientras dice: tuve una buena cacería este mes. Un libro de química y algo de cerámica. Me alegra, Franklin, le responde Herbie dentro de la cueva. Es muy bueno escuchar eso. ¿Algo nuevo, Herbie?, le pregunta Franklin. Y Herbie responde: nada, Franklin, todo está bien. Nada ha estado bien en una década, pero igual lo aprecio, amigo. ¿Nos veremos el próximo mes entonces? Por supuesto, no me lo perdería por nada, le dice Franklin finalmente,
mientras se va del lugar. Nos movemos a otro día. Franklin está nuevamente de cacería. Mientras vemos sus movimientos torpes, se nos cuenta: cuando la humanidad y sus descendientes estén muertos, algo llenará el vacío. Tomará millones de años, pero la vida perdurará. Franklin Richards fue un artista criado por científicos. Para mantenerse con vida tras su transformación, creó un propósito para sí mismo. Franklin Richards está creando un nuevo Doomsday Book, un nuevo libro del juicio final. Luego, mientras vemos cómo se hace con una reproducción de la Mona Lisa, la voz agrega: el Doomsday Book original se completó en 1086 después de Cristo, un registro total de los recursos de una nación. Este nuevo libro, en cambio, será una recopilación completa de los logros del mundo. Todo nuestro conocimiento, nuestros descubrimientos, nuestras lecciones ganadas con esfuerzo, con la esperanza de que quienes vengan después las aprendan sin el dolor que nos costaron. Como todo arte, es hermoso, quijotesco, improbable, pero aún se mantiene al filo de lo posible. Lamentablemente, a la salida del museo, Franklin se encuentra con una pandilla motorizada de seres mutados y sedientos de sangre, que se dirige a donde está él. Apenas llegan, se bajan de sus motocicletas, preguntándose qué es eso. La respuesta de uno lo resume todo: es un monstruo. Luego, mientras vemos cómo lo mueren a punta de golpes, se nos cuenta: pero no está exento de riesgos. Su cuerpo es débil, vulnerable. Intenta salvar el proyecto al que ha dedicado su vida. Pero Franklin Richards fracasa. Lo último que vemos de Franklin es un gemido de súplica. Y luego no queda nada más que su cadáver. Ahí comprendemos que quien ha estado contando la historia es Herbie, esperando dentro de la cueva, quien agrega: lo sé solo por deducción, por supuesto. No puedo abandonar mi cueva. Pero nuestras conversaciones mensuales eran un Dead Man's Switch, un mecanismo de emergencia diseñado por él, lo que significa que, pasado el tiempo suficiente sin que me contacte, se activa la segunda parte de mi programa. Cierro mi cueva. Me apago, con cuidado, muy despacio. Y sin que nadie lo note, una era sin tiempo pasa a mi alrededor. Y entonces, eones y eones después, nos movemos a otro tiempo. En una carreta jalada por un par de animales viajan los nuevos terrícolas. Uno de ellos descubre la entrada de la cueva oculta en la roca. Ingresan al interior y hallan algo inusual: un viejo robot cubierto de polvo y raíces, medio enterrado pero intacto. Obviamente es Herbie, quien, al sentir esa nueva vida a su alrededor, se despierta, abre los ojos y piensa: mi espera es recompensada. Tienen un lenguaje que debo aprender, costumbres que tendré que comprender. Haré todas esas cosas y más. Pero por ahora les hablo en una lengua que aún no entienden. Pronuncio mis primeras palabras en lo que después sabré fueron más de 71 millones de años. Fueron escritas para mí por él. Bajo el cielo azul de este nuevo mundo, vemos a Herbie conversando con sus nuevos compañeros alrededor de una fogata y diciéndoles: hola amigos, soy el último superviviente de los antiguos guardianes de este planeta. Llevo conmigo su conocimiento, su sabiduría y sus esperanzas para un mundo mejor. Mi nombre es Herbie y estoy aquí para ayudar. Finalmente, mientras vemos a los animales reposando junto a la carreta, escuchamos el último pensamiento de Herbie, diciendo: a pesar de todo lo que sufrió y todo lo que perdió, la gran obra de Franklin Richards fue un éxito. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.